¿qué era lo que... ¿Por qué fueron hombres exitosos? Tal vez muchos de ellos, como David Brainer, que fue con los indios, su ministerio no fue así muy explosivo, pero sin embargo su vida, su pasión por Jesucristo, su anhelo por servir a Dios fue tan intenso que pudo vivir de una manera muy sacrificada. Y eso es lo que nos falta a nosotros. O sea, no sé cuál sea el plan de ustedes en su vida personal con Jesús. Si es avanzar, si es tener esa pasión, ese anhelo por Dios cada vez mayor, o simplemente aprender. Entonces, si hay una situación de deseo en nuestro corazón por buscar y ser llenos de la presencia de Dios, necesitamos empezar a despojarnos de muchas cosas y a practicar otras. Las cualidades de esta gente, por ejemplo, que estaba yo leyendo ahorita, de Jonathan Edwards, dice que Jonathan Edwards era una persona que sobresalió y él fue uno de los organizadores del gran despertamiento en ese tiempo. Había doctrinas que ya no se practicaban, que ya no se enseñaban, y dice aquí que su vida es un destacado ejemplo para el mayor desarrollo del pensamiento, y sin ningún interés personal de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de esa misma forma de pensar como un instrumento en sus manos. Jonathan Edwards amaba a Dios, no solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. Su mente prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas. Sin embargo, su alma era, sin lugar a dudas, un santuario del Espíritu Santo. Bajo una calma exterior aparente ardía el fuego divino como un volcán. Y los creyentes de hoy deben de conocer a ese héroe, y gracias a su perseverancia en orar, estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo, él retomó a varias doctrinas y verdades de la iglesia primitiva. Y fue grande el fruto de la dedicación del hogar en que nació y se crió. Su padre fue pastor, y también el padre de la mamá fue pastor de una iglesia por 50 años. Sí, tenía 10 hermanas y era fue un hombre muy excepcional. Y él, en un libro que les dejé en alguna vez leer a algunas personas, que se llamaba La Pasión, así se llama el libro, La Pasión, era un hombre con pasión, era un hombre que la característica de estos hombres, como Jonathan Edwards o Juan Wesley o Martín Lutero o otros, era que eran hombres de la Biblia y de oración. Para que nosotros podamos comprender y desarrollar una vida diferente, tenemos que tener contacto con la palabra de Dios, y tenemos que tener un contacto con Dios en oración. Todas las cosas que nosotros podamos desear y podamos tener, ¿sí?, con respecto a la presencia de Dios en nuestra vida, se desprenden de una relación muy íntima y estrecha con Jesús. El de poder conocer su gloria, ¿no?, su carácter, su firmeza, su amor, su grandeza. Entonces, yo estaba viendo y quería expresarles por qué estas gentes han dado resultado, por qué fueron hombres y fueron mujeres que realmente impactaron a la sociedad de ese tiempo.
Pero ¿qué está pasando ahora con nosotros? O sea, ¿realmente ustedes están practicando, si tienen devocional, si están leyendo la palabra? Porque esto es muy importante. O sea, una vida sin agua, una planta sin agua, tiende a marchitarse. Si nosotros no estamos desarrollando una vida devocional constantemente y no estamos teniendo contacto con la palabra, no puede haber cambios significativos en nuestra vida. Porque el tener contacto con la palabra es lo que me transforma, lo que hace que yo piense en la forma que Dios piensa, ¿no? Y si vamos rápidamente al Salmo 119, versículo 105. Nos damos cuenta de una de las cosas que dice este salmo. Ay, no quiero leer. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cada vez que venimos a la palabra nos alumbra, ¿no? El tener un trabajo, yo decía el miércoles, este trabajo es un trabajo. Yo creo que es uno de los trabajos más grandiosos, o el más grandioso que hay en la tierra, el de servir a Jesús. No hay otro. No hay ser presidente, ni consejero, ni diputado. El ser llamado por Dios al servicio es uno de los llamados más grandes sobre la tierra para el ser humano. De mucha responsabilidad, pero de mucha bendición. Si nosotros venimos a la palabra, lógicamente vamos a ser alumbrados y vamos a alumbrar a otros. Nuestra confianza en Dios se va a reflejar en las acciones que nosotros tengamos cotidianamente. Y esta palabra que nosotros leemos todos los días o que tenemos en nuestras manos a través de este libro que es la Biblia, y cada vez que nosotros lo abrimos, dice que sus palabras son espíritu y vida. O sea, ¿por qué la gente no tiene vida? Pues porque no tiene contacto con la palabra. ¿Por qué no crecemos en fe? ¿Por qué no vamos más allá de lo que nosotros vemos o oímos? ¿Por qué? Pues porque hay problemas de no tener ese contacto con la palabra de Dios. Y son dos elementos muy importantes que ustedes que están estudiando necesitan tener, ¿sí? Dos elementos es tener contacto con la palabra para que su fe pueda crecer. De todos modos, yo quiero decirles una cosa, que cada vez que ustedes toman un estudio es una responsabilidad para ustedes. Dios les va a demandar más a ustedes que a otros, precisamente porque están teniendo contacto y están aprendiendo. Pero si nosotros venimos a la palabra, dice, es una lámpara a mis pies y es una luz o una lumbrera a mi camino. Cada vez que nosotros venimos a la palabra, sabemos y vamos a saber qué hacer en momentos difíciles, angustiantes, en momentos tensos. Nosotros vamos a ser iluminados por la palabra de Dios. Entonces, estos hombres, como ustedes pueden ver, yo leí aquí a Jonathan Edwards, habla acerca precisamente de la situación de oración que ellos tenían con Dios, que pasaban tiempo con Dios, eran hombres que estaban metidos. Jonathan Edwards tomaba su caballo y se iba al monte a orar. Pero yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están convencidos de lo que están haciendo? ¿Saben el compromiso que ustedes tienen delante de Dios? No delante de los hombres, ni delante de la iglesia, ni delante,
¿Saben ustedes el compromiso que tienen con Dios? O sea, sí lo han percibido, sí, ¿cómo les diré? Sí lo entienden. Imagínense, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Ustedes se consideran personas de la palabra? ¿Se consideran hombres de la palabra? Ahora, la pregunta es ¿por qué? O sea, si ustedes, por ejemplo, están estudiando y ya llevan años, saben que la palabra es lámpara, que es espíritu y es vida, que la suma de su palabra es verdad y eterno el juicio de su justicia, ¿por qué no hacer caso? Eso es un indicador de que ustedes no tienen una buena relación con Dios. Es un indicador que no están teniendo contacto con la palabra, porque cuando tenemos ese contacto con la palabra lo que hace es producir vida y convicción. Creo, y entonces actúo. ¿Sí? Y este acto de que nosotros podamos creer en la palabra, precisamente yo quería, pues, ¿qué les doy? O sea, ¿qué principio quiero que aprendan, no? Que ustedes tienen que entender una cosa. Mientras ustedes no tengan un contacto con la palabra y sus ocupaciones las pongan en primer lugar antes que leer la Biblia o tener un tiempo de oración, ustedes van a fracasar. Y yo también. Cualquier persona va a fracasar en su vida personal, en su familia, en sus trabajos, en lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios y además tenemos esa relación donde Dios me habla a través de su palabra y yo le expongo mis necesidades a través de la oración, pues Él me va a dirigir a la verdad. Pero ¿cómo saben ustedes que están en la verdad? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que es bueno, o lo que es correcto, o lo que agrada a Dios? ¿No? ¿Por qué pasa eso? Pasan muchas veces este tipo de cosas porque Dios a ustedes y a mí muchas veces nos habla y no hacemos caso. ¿Qué hacemos? Dejamos de lado lo que yo entendí y que sabía que tenía que hacerlo, pero por ciertas situaciones en la vida no lo hago. Y entonces después ya no produce vida. ¿Qué necesitamos? Bueno, una de las cosas que les decía que yo veía en estos hombres, cómo tenían este poder, por ejemplo, Jonathan Edwards. Y no siempre son reconocidos ahora, pero en su tiempo fueron odiados. Y fueron odiados porque eran personas que practicaban la palabra y que ponían orden en las iglesias. A Jonathan Edwards lo sacaron de la iglesia donde él estaba porque reprendió a un par de jovencitos que tenían relaciones sexuales. Y lo sacaron. La cuestión es, ahora se le reconoce como un gran maestro, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que hace que una persona tenga esta clase de convicciones? Ustedes tienen gente. ¿Cuál es su visión para esa gente? De todos modos, quieran o no, ustedes aceptaron. Y quieran o no, Dios les va a decir cuál era el proyecto con ellos. ¿Qué les transmitieron ustedes a esas personas? ¿No?
Entonces, por eso se necesita uno tener como principio ser hombres de la palabra y hombres de oración. Y ustedes vean, todos los hombres, lean, hay este libro que es de las biografías de grandes cristianos, hay otros que nos hablan precisamente, a mí me gusta leerlos a veces porque veo o quiero aprender o quiero saber qué es lo que estas personas hicieron para poder lograr los objetivos de Dios. Porque hoy la gente quiere lograr objetivos, pero en este mundo, una grande iglesia, una iglesia con una construcción muy buena, buenos músicos, buenos aparatos, bueno esto, bueno lo otro. Y eso es lo más o lo menos importante para el liderazgo de una iglesia. Eso es lo menos que nos debe de interesar. O sea, sí es importante, pero no es lo mejor. Porque de una cosa se desprende la otra. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas van a ser, ¿no? O sea, las vas a poder tener, las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contacto con la palabra, y Dios nos empieza a revelar la palabra, entonces nuestra vida cambia. Nuestra mentalidad y nuestra forma de actuar lógicamente, ¿no? Y les voy a leer una parte aquí acerca de lo que dice de esto. Él hizo un sermón muy famoso que la gente lloraba y gritaba cuando él lo predicó. Y dice, es imposible evaluar el grado de poder de Dios derramado para despertar a millares de almas para la salvación, sin antes recordar las condiciones que prevalecían en la iglesia de Nueva Inglaterra y del mundo entero en aquella época, quien hasta hoy no se admira del heroísmo de los puritanos que colonizaron los bosques de Nueva Inglaterra. Sin embargo, esa gloria había quedado atrás y la iglesia, indiferente y llena de pecado, se encontraba cara a cara con el mayor desastre. Parecía que Dios no quería bendecir la obra de los puritanos, obra que existió únicamente para la gloria de Dios. Por eso, en el mismo grado que había coraje y ardor entre los pioneros, había entre sus hijos perplejidad y confusión. Si no podían alcanzar de nuevo la espiritualidad de la iglesia, solo les quedaba esperar el juicio de los cielos. El famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, merece una mención especial. El pueblo, al entrar para asistir al servicio, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta falta de respeto ante los 5 predicadores que estaban presentes. Jonathan Edwards fue escogido para predicar. Era un hombre de 2 metros de altura. Su rostro tenía un aspecto casi femenino y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Características. Y esta característica la van a encontrar en cualquier persona que tiene una vida devocional, es un hombre de oración, es un hombre que tiene esa convicción de que ahí está la verdad y entonces busca la verdad ahí, aquí en la palabra, porque sabe que en otro lado no la va a encontrar. ¿Sí? Sin hacer ningún gesto, apoyado con un brazo sobre el púlpito, sosteniendo el manuscrito con la otra mano, hablaba en voz monótona. Su discurso se basó en el texto de Deuteronomio 32-35, a su tiempo su pie resbalará. Después de explicar este pasaje, añadió que nada evitaba por un momento que los pecadores cayesen al infierno, a no ser por la propia voluntad de Dios, que Dios estaba más encolerizado con algunos de los oyentes que con los que ya estaban en el infierno, que el pecado era como un fuego encerrado dentro del pecador y listo, con el permiso de Dios,
para transformarse en hornos de fuego y azufre, y que solamente la voluntad de Dios indignada los guardaba de una muerte instantánea. Prosiguió luego aplicando el texto al auditorio: ahí está el infierno con la boca abierta. No existe nada a vuestro alrededor sobre lo que os podáis afirmar y asegurar. Entre ustedes y el infierno existe solo la atmósfera. Hay en ese momento nubes negras de la ira de Dios cerniéndose sobre vuestras cabezas, que presagian espantosas tempestades con grandes rayos y truenos. Si no fuese por la soberana voluntad de Dios, que es lo único que evita el ímpetu del viento hasta ahora, serías destruidos y transformados en una paja de la era. El Dios que os sostiene en la mano sobre el abismo del infierno, más o menos como hombre sostiene una araña u otro insecto repugnante sobre el fuego, por un momento, para dejarlo caer después, está siendo provocado en extremo. No sería admirado si algunos de vosotros que están llenos de salud y se encuentran en este momento tranquilamente sentados en estos bancos, traspusiesen el umbral de la eternidad antes de la mañana. Estos hombres eran hombres que aplicaban la palabra y que hablaban acerca de lo que Dios estaba diciendo, pero eran hombres que habían tenido una relación personal con Dios. Y saben, algo que yo veo es que a la gente le falta pasión, convicción, fe, amor por Dios, y anteponemos nuestras cosas para decir: no puedo, no tengo X situación. Cuando ustedes y yo fuimos llamados por Dios, fuimos llamados para exaltar su nombre y para alumbrar a otros. Fuimos llamados no para que nos impulsen, sino fuimos llamados a impulsar. Fuimos llamados para rescatar, no para que nos rescaten. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál es la característica de estos hombres? ¿Cuál es la característica de Jesús? ¿Por qué los apóstoles pudieron seguir adelante? Pues precisamente porque hubo una pasión en su corazón por la presencia de Dios en sus vidas. Y esa pasión y ese deseo y ese anhelo nacen de un corazón agradecido, de un corazón que sabe que la verdad está en la palabra de Dios. Y que cuando nosotros venimos a la palabra, lógicamente la palabra produce esa vida, como dice: mi palabra es espíritu y es vida. ¿No? Es una espada que penetra, traspasa los pensamientos, divide el alma del espíritu. Entonces es una palabra que realmente nosotros sabemos que está viva y que produce vida en mí, y entonces esa vida en mí me lleva cautivo a ser diferentes a los demás. Pero si ustedes no le ponen interés a esto, si ustedes no saben qué responsabilidad tienen delante de Dios, si ustedes ya perdieron la pasión por los problemas que tienen o las presiones que tienen, entonces, como dice aquí, lo único que queda es juicio, una disciplina. ¿No? Y a veces estos temas, dirían en otros aspectos, que estamos enjuiciando. No, simplemente estamos previniendo. Porque nosotros tenemos un llamado para servir a otros. Y cuando nosotros hay un liderazgo dentro de la congregación, el primero en llegar es el líder y el último en irse es el líder. En el área que le corresponde. Si ustedes vemos nuestra vida, los domingos, los miércoles, en nuestra vida cotidiana, realmente estamos poniendo todo de nuestra parte con pasión y deseo por Dios. ¿O es que ya lo que Dios me dijo que yo hiciera
y que otros no hacen y que yo lo tengo que hacer, ya es una carga pesada para mí. Ese es un problema que yo veo. ¿Por qué? Pues porque la gente pierde la visión de Dios. Y desgraciadamente, cuando se pierde eso, se pierde la visión y se le pierde el respeto a Dios y se le pierde el respeto a la palabra. Porque a quien servimos es a un Dios glorioso, un Dios grande, poderoso, no cualquier persona. Y por eso nuestra convicción debe de ser que tenemos que servir a Dios aún a pesar de las adversidades que puedan venir a mi vida, cualquier adversidad. Y este es el problema que existe hoy dentro del liderazgo. La gente sirve de acuerdo a sus posibilidades. No de acuerdo, meten a Dios en sus problemas o meten a Dios en su vida. Cuando debemos de meter a Dios, ¿no? Él debe de estar no en nuestros planes. Nosotros necesitamos entrar en sus planes, no meter a Dios en mis planes. El problema del liderazgo hoy es que meten a Dios en sus planes, pero no entramos en los planes de Dios. Entonces, ¿por qué no está dando resultado? ¿Por qué no hay esa bendición de parte de Dios? No estoy hablando de bendición económica, sino resultados en el ministerio. Precisamente porque se cambia el plan. ¿Estoy yo dentro del plan de Dios? Pero ¿cómo sé que estoy dentro del plan? Pues a través de la Escritura. A través de que nosotros podamos conocer la palabra, nosotros podemos entrar dentro de la Escritura. Vean que estos hombres eran hombres que pasaban tiempo orando. Yo les quiero decir una cosa, si ustedes por lo menos no están orando por su ministerio un tiempo, aunque lean la Biblia, de nada sirve. Esto es un complemento. La Biblia y la oración son dos cosas importantes, pero también el actuar, el practicar lo que yo he aprendido, ¿no? Aún con nuestras deficiencias, Dios nos usa y nos puede usar de una manera poderosa. Lo vemos el caso de Moisés. Moisés se sentía inseguro, inadecuado para tamaña empresa. Sin embargo, creyó a Dios, fue impulsado por Dios, Dios lo ayudó. Y aún en sus deficiencias, Dios lo usó de una manera poderosa. Y es uno de los profetas, ¿sí?, que más milagros ha visto, o los milagros más poderosos que hubo. Pero ¿qué es lo que lleva a hombres como Hudson Taylor, como a Juan Wesley, que lo corrieron de las iglesias por predicar la palabra? Y que él dijo, ¿saben qué? La iglesia serán las calles. Hombres con convicciones que a donde iban, porque antes ellos, Juan Wesley iba en su caballo, iba estudiando. Iba leyendo la palabra, iba informándose, iba a los pueblos, iba aquí, iba allá. Pero ¿qué es lo que les da esa convicción de saber que están en la verdad? Que no les preocupe qué no van a comer o qué sí se van a vestir. O sea, sabiendo que Dios ya tiene esos recursos, ¿cómo los tiene ya? Entonces, ¿por qué nos preocupamos por cosas que tal vez no estemos contentos con lo que tengamos, que es otra situación? Pero Dios ya resolvió eso. Y es un pacto, y les dice, busca primeramente el reino de Dios. Y yo, si me buscas, te voy a dar lo que necesitas. Eso Dios lo dijo. Entonces el hombre está tan ocupado en buscar esas cosas de esta vida, que ya están solucionadas por Dios, pero que al no tener un contacto con Dios, al sentirse presionado y no tener el poder del Espíritu Santo, entonces actúa como ser humano. Y les voy a decir una cosa, lo que yo he visto últimamente en mucha gente es que arreglan sus problemas no de acuerdo a Dios.
sino de acuerdo a sus pensamientos humanos. Y entonces, ¿cómo Dios va a producir vida? Si te dicen, oye, perdona a tu enemigo, no, pero es que a mí me hizo muchas cosas. Entonces, ¿cómo Dios va a actuar? Oye, confía en mí. Pero no actuamos así, sino que actuamos de una forma diferente. Y todos tenemos esas decisiones hoy. Todos tenemos que tomar decisiones todos los días de acuerdo a eso. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? Es que nosotros podamos conocer que Dios tiene una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y que cuando Dios nos encontramos, como dice en Corintios, cara a cara, ¿sí? Como viéndonos en un espejo, o sea, cara a cara con Dios. Y cuando nosotros venimos a su presencia y venimos a su palabra, podemos entender que la sabiduría que proviene de Dios está aquí, que la estoy sacando, y que si yo la practico, lógicamente va a producir buenas cosas siempre. ¿No? ¿Por qué no hay vida en mí? ¿Por qué ustedes vean lo que pasa aquí tan solo en este momento? ¿Por qué la gente, en lugar de servir y quedarse, es pesada? ¿Por qué? Que no hay pasión, no hay ese deseo. Ya yo quiero irme, es domingo, mi familia, y eso. Pues no dice que el domingo, el sábado era el día del Señor, y ahora el domingo es el día del Señor. ¿Dónde es el reposo realmente? ¿Por qué no utilizar otro día para, si tengo familia, para mi familia? ¿Por qué no? Pues porque es algo cultural, ¿no? Pero cuando yo estoy sirviendo a Dios, es impactante que la gente está viendo lo que yo estoy haciendo. Y de esa manera se transmiten, ¿sí?, las bendiciones hacia otra gente para que te puedan imitar de acuerdo a lo que tú crees. Pero todo tiene que ver con la palabra. Si yo creo que esta palabra, por ejemplo, dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Si yo sé que aquí está la palabra y yo tengo un problema hoy, ¿en base a qué lo voy a resolver? No, es que tengo muchos problemas y tengo que pagar, tengo que trabajar más. Oye, ya, tú ya viniste a la palabra. No, pero es que tengo problemas con mis hijos y la verdad, como les comentaba en alguna ocasión que nos platicaba este señor, ¿no?, que tenía sus negocios y que Dios lo había bendecido con dinero y se empezaron a reunir en una iglesia y se reunían los domingos y que este señor le decía a Dios y le decía a sus esposas, pues hay que dejar de congregarnos una vez pues, para gastar lo que Dios nos ha bendecido. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le quitó todo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos agradecidos con Dios. Porque nosotros no vemos a Dios en las cosas que Él hace. Queremos meter a Dios en nuestros planes. ¿Y por qué no toma otro día de trabajo? ¿Por qué la gente sí puede dejar de venir a la congregación, líderes y personas, pero no pueden dejar de trabajar? ¿Te das cuenta ahí que hay una relación, ¿sí?, que se ha achicado con Dios? Que han perdido la pasión por Jesucristo, que han perdido ese deseo y ese amor por Él. Porque antes era Dios, ahora ya no es Dios, ahora es mi necesidad. ¿Y que Dios no conoce la necesidad? Entonces, si nosotros no estamos transmitiéndole a la gente que la palabra es real, ¿qué van a aprender? Nada.
No podemos enseñarles otra cosa si nosotros en nuestra propia vida ellos están viendo cosas diferentes. El no creer, el estar dudando, el anteponer otras cosas antes que a Dios, la familia. Y Dios no está peleado con nada de eso, pero tenemos que tener un equilibrio. Un equilibrio. Y el equilibrio es Dios, ¿no? Lo primero es Dios. Y lo que Él dice. Y lo que Él quiere. Y después está la familia, después está el trabajo, después están los hijos, después está la iglesia, etcétera. Hay ciertas situaciones, sí, que las tenemos que poner en modo. Pero lo importante de todo esto es, si la palabra está haciendo vida en mí, yo voy a ser capaz de dejar muchas cosas. Ayer me estaba acordando, más bien, Maricana estaba en una consejería mientras ella estaba en una consejería. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos cada quien por su lado, yo ya era pastor y ella ya había creído. Pero recuerdo que cuando empezamos a tener una relación, su papá era muy elitista. Su papá quería lo mejor para ella, sí, tenía dinero. Y entonces ella estaba ahí en su... Y yo me acordé que su papá era tremendo, ¿no? Fue alcohólico, tuvo muchas amantes, etcétera, etcétera. Y cuando ellas se convirtieron al cristianismo, estaban divididos, el papá con el hijo y la mamá con la hija, no se hablaban. Creen en Jesús y empieza a haber un cambio, una transformación. Cree mi suegra y cree Maricano, y le dice a mi suegra, vamos a invitar a tu papá, y Maricano le dijo, pues ¿para qué lo invitas? Si lo que queremos es salirnos de su forma de ser, todo eso. Total que lo invitaron y se convierte ese día que lo invitaron. Deja el alcohol, deja las mujeres y hay un cambio radical en su vida. Se empiezan a hablar, se empiezan a tratar bien los tres y el hijo los ve. Y no le dijeron, ven, acércate a Jesús, porque Jesús es la verdad. Sino él al ver que ya podía platicar con su papá y que ellos se llevaban bien, les dijo, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están yendo? Yo quiero eso que tienen ustedes. A veces pensamos que el hablarle a la gente que es bueno es lo más importante, pero la gente quiere ver en este tiempo cosas diferentes en nosotros, que nosotros podamos tener esa convicción. Por ejemplo, si ustedes ven a los guachicoleros o a los narcotraficantes, ellos tienen un código. Y el código es de, tú me traicionas, te mueres. El código es de fidelidad. Y hacen un código de fidelidad en lo que ellos creen y lo ponen en marcha. Y la gente dice, le entro. Y lo guardan. Y el que no lo guarda se muere. Si nosotros tenemos la palabra de Dios profética más segura a la cual debemos de estar atentos, y Dios nos dice que su palabra es la suma de su palabra, es verdad y eterno el juicio de su justicia, tendrá más valor el pacto que hacen los narcotraficantes que el pacto que hizo Dios con nosotros de cumplir su palabra. ¿Cómo puede ser posible? Es como cuando les decía en el Viejo Testamento, ¿no? Dice, los fulanos de un tal pueblo, dice, su líder les dijo algo y lo cumplieron, pero ustedes en mí, les dice Dios, yo les he dicho cosas y ni siquiera ustedes las han podido cumplir. ¿Y cómo a un ser humano sí le pueden hacer caso? Y a mí no.
Pero esa es la cuestión, ¿en qué creo? ¿Y cómo lo creo? Nosotros podemos ver que aquí hay muchas cosas que nosotros podemos ver acerca de la palabra, porque aquí hay muchas enseñanzas acerca, precisamente en este salmo, acerca de lo que dice la Escritura. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero también la palabra produce esa fe para que yo pueda soportar y pueda actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿No? Y lógicamente debe de ir acompañada la palabra de una vida de oración. Si ustedes quieren, yo no sé por eso cuál sea su plan, ¿no? A lo mejor el plan nada más es, sí, reunirme, a lo mejor hasta tengo deseos de ser diferente, pero nada más. Entonces, si ustedes no tienen más deseos, por ejemplo, yo le decía hace unos días, sabes que a mí no me interesa si me das dinero, yo no quiero nada de eso, no me interesa nada de eso. A mí me puedes quitar todo ahorita, que si quieres quítamelo, pero yo quiero más de ti. Mientras nosotros no entendamos que realmente lo más importante en esta vida es tener esa sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios, esa conducción, esa guianza del Espíritu Santo en mi vida, que todas las cosas que yo pueda tener, entonces no voy a poder avanzar. Porque yo tengo que renunciar a todo. Padres, hijos, madres, esposa, dinero, trabajo, yo tengo que renunciar. Renunciar en el sentido de ponerlo en segundo plano, tercer plano, cuarto plano, pero el primero es Dios. Juan Wesley levantó a los metodistas. Martín Lutero hizo la reforma acerca de la salvación, que es por fe y no por obras. Perseguidos, pero eran hombres metidos, y eran hombres como tú y como yo, con decisiones que tomar todos los días, con problemas de carácter, pero ¿sabes qué? Creían en la palabra de Dios, y aún Dios así los utilizó. Ustedes tienen gente a su cargo. ¿Qué les están transmitiendo? ¿Qué están aprendiendo de ustedes? ¿Convicción? ¿O? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué esas 2, 3 personas que están atrás de mí o que están conmigo, qué lo están aprendiendo de mí? ¿A quejarme? ¿Están aprendiendo a que no tengo fe? ¿A qué están aprendiendo? Y eso es lo que a ustedes les debe de interesar. ¿Qué quieren hacer en las demás gentes? ¿Quieren dejar una huella? ¿Qué es lo que queremos? Pero fíjense, una de las cosas, nadie valora lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Me encontré a una persona hace poco, hace unos días, y me dijo, ¿sabes qué? Ahora estoy trabajando en un lugar y la verdad estoy practicando lo que tú ibas y me decías, que no me gustaba. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero después nos damos cuenta que es necesario, ¿no? Entonces, este tipo de personas, por ejemplo, nosotros tenemos a David Branger. ¿Qué impacto sufrió su corazón tan tremendo que pudo dejar a la novia? Se iba a casar con la esposa, con la hija de Jonathan Edwards. Se fue con los indios. Tenía tuberculosis. Cuando oraba, cada vez que oraba en la nieve, dicen que la sangre, él escribía en su diario, que la sangre mojaba la nieve, la cubría la teñía de rojo. Dicen que cuando él murió, lo que encontraron donde él estaba era un hoyo de tanto de que él oraba en el piso. ¿Qué convicción puede hacer que un hombre abandone todo
por Jesús. Hay mujeres que abandonan todo por un hombre y hay hombres que abandonan todo por una mujer, que no les va a dar nada. Puede ser traición. Y eso es precisamente de lo que se trata esto. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Hay que pagar un precio. Los apóstoles dejaron muchas cosas, ¿no? Tenemos que comenzar a dejar cosas que estén afectando nuestra vida para no producir el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque lo que nosotros le enseñemos a la gente, y eso es real, lo que nosotros le enseñemos a la gente, si nosotros le enseñamos, ¡ay, así! Por ejemplo, con todo respeto, pero yo veo que aquí las cosas se hacen, ¡ay, así, déjalo así! Es para Dios, ¿cómo lo voy a dejar así? ¿Qué van a aprender los demás? La cultura mexicana. ¿Cuál es la cultura mexicana? Ahí se va. Ahí se va. Pero la cultura de Dios dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bien. Y vio que todo lo que había hecho era bueno. Y lo diseñó de tal forma que lo hizo de la mejor manera. Entonces, si nosotros tenemos un ministerio, necesitamos entrar en ese ministerio y necesitamos ocuparnos de ese ministerio.